En este capítulo vamos a hablar sobre JSON en JavaScript. En JavaScript podemos hacer uso del formato JSON. Este es un formato que nos permite almacenar y transportar datos en nuestras aplicaciones. Los datos JSON se suelen usar a menudo cuando los datos se envían desde un servidor a una página web o a un determinado cliente como un dispositivo móvil, celular, tablet. Las iniciales de JSON significan JavaScript Object Notation. Los datos que se intercambian en formato JSON suelen ser ligeros. Por esta razón es muy usado en las aplicaciones modernas, ya que permite que los datos viajen a gran velocidad. JSON es usado en diferentes lenguajes de programación, pero tiene una sintaxis de JavaScript o está basada en JavaScript. Vemos ejemplos en el código para entender más acerca del formato JSON, que es un formato que está basada su sintaxis en JavaScript, pero es muy usado en diferentes lenguajes de programación, no solo en este caso JavaScript, sino también en lenguajes de programación como PHP, Python, Ruby, Node.js y muchos entornos. En este caso vamos a ver dentro del entorno de JavaScript. Bien, acá a la izquierda tengo mi código JavaScript y a la derecha mi página HTML. Por ejemplo, yo puedo tener acá, puedo crear un archivo, un dato JSON. Escribo así, por ejemplo, entre llaves. Ahí puedo escribir acá la variable, pero en el nombre postres y dos puntos, y acá abro un corchete de apertura y un corchete de cierre. Dentro de este corchete voy a agregar varios valores. Escribo una llave y ahí puedo escribir, por ejemplo, nombre. Voy a poner el postre nomás, aquí, que sea un postre. Nombre entre llaves, luego dos puntos. Luego acá escribo el nombre del postre. Pongámosle gelatina de fresa. Voy a agregarle otro valor que sea precio. Luego del valor, luego del elemento le pongo un valor. Su precio sería pues de 2.0. ¿ok? Entonces ahí ya tengo mi primer postre, ¿no? Este dato de acá lo puedo transportar entre aplicaciones, ¿no? En una tabla, por ejemplo, yo pudiera mostrar este postre, ¿no? En la columna nombre y precio. Acá le voy a agregar otro tercer valor que sería el stock. Entre llaves, stock, dos puntos, y acá le voy a poner un entero, sería 30. Se pone moradito porque es un dato de tipo número entero, ¿no? Ok, al final no le pongo coma porque es un único valor, un único elemento. Pero por ejemplo, si quiero agregarle otro postre más, obviamente acá ya no sería postre, sino sería postres. Y acá abajo, al final acá pongo coma, y acá abajo agrego otra llave y voy a agregar otro postre de nombre. Este sería torta de chocolate, por ejemplo. Coma, el precio. Después de la comida doble, dos puntos, el precio sería 3.50, por ejemplo. Es un decir, coma, y el último dato que sería el stock, ¿no? Acá arriba le he puesto stock, o sea, acá debería ser stock. Y el stock sería pues de 45, por ejemplo. Y ahí está. Siempre al último dato no se le pone la coma, ¿no? Porque es el último dato, si no te va a generar error. Entonces acá puedo seguir agregando más valores de abajo, ¿no? Si yo este dato JSON de postres yo lo puedo leer en una tabla HTML. Acá en mi página puedo crear una tabla y ahí imprimir estos datos, ¿no? Creo la columna nombre, la columna precio y la columna stock, y ahí voy listando, en este caso, mis dos postres o todos los postres o datos que yo tuviera. Entonces quiero que veas que esta es una sintaxis de un
un dato JSON del formato JSON, y simplemente es como texto que está basado en una sintaxis de JavaScript, y es muy usado por JavaScript y muchos lenguajes de programación o entornos porque es muy rápido transportar datos en este formato. Ahora yo puedo convertir mi dato JSON a objeto. Para esto tendría que usar JSON.parse. JavaScript cuenta con ciertos métodos para trabajar con datos en JSON. Por ejemplo, voy a crear una variable llamada obj, que son las iniciales de objeto. Luego ahí hago uso del método JSON.parse, y voy a pasar mi variable llamada vamos a ponerle postre o lista de postres. Ahora esta variable lista de postres la debo poner acá. Aquí en el JSON voy a crear la variable llamada lista de postres, y ahí igual entre comillas simple voy a pasar mis datos que están acá en JSON, ¿no? Entonces aquí voy a poner comilla, voy a ponerle comilla simple, llamo acá a mi dato postres, y acá le voy a poner cerrar la comilla simple y le agrego un más, y acá abajo le agrego una comilla simple para que concatene acá también una comilla simple, y acá al final después de la coma le agrego una comilla simple más, igualmente acá abajo le agrego acá voy a llamar esta llave y este corchete y esta llave que están acá abajo para que puedan concatenar, suprimir para jalarlo, y acá le pongo el cierre de la comilla simple y punto y coma, ¿no? Ahí le he metido todos mis datos JSON dentro de mi variable lista de postres. Entonces, para poder llamarlo acá, ¿no? Bueno, acá es JSON.parse, y llamo esta variable, meto esta variable lista de postres que está acá, que contiene los datos del archivo JSON, y lo voy a convertir en un objeto. Entonces escribo document.element.id, voy a escribir un id contenedor, luego lo vamos a definir, y acá .inner html para enviar los datos, y acá voy a pasar mi variable obj que está aquí, obj punto, en este caso voy a llamar acá el nombre de mi JSON postres, y yo puedo acceder a alguno de los datos. Puedo acceder al nombre, al precio o al stock. Por ejemplo, voy a acceder al nombre y al precio, entonces simplemente escribo, le pongo el 1 que llama a este nombre de acá entre corchetes, luego pongo el dato que quiero llamar, en este caso es nombre, entonces le pongo el nombre, más voy a llamar el precio también, un espacio entre comillas doble, más llamo mi variable objeto, la cual está aquí, y llamo al nombre del JSON postres que está aquí. Luego también escribo 1, lo que pasa es que voy a llamar del primer, acá hay que verlo así, mira, este primer valor es el 0. En programación siempre los conteos se hacen desde 0, 1, 2, 3, 4 hasta arriba, entonces debemos considerar siempre que se cuenta desde 0, o como 0 siempre se cuenta el primer valor.
Entonces este acá sería 0, el primero que es gelatina de fresa, y el 1 que sigue sería torta de chocolate, sería el 1. Y si hubiera un valor más abajo, un tercer valor, sería el 2, ¿no? Es decir, este sería 0, este el 1, el que sigue abajo, si hubiera otro valor, el 2, luego 3, luego 4 y así sucesivamente. Entonces yo voy a llamar a este valor acá torta de chocolate, por eso, porque este acá es, el primero es 0 y este acá es 1. Y acá estoy poniendo 1, ¿no? Voy a llamar al nombre de este valor y al precio de cada torta de chocolate. Ese objeto postre, punto, y acá le pongo precio y punto y coma. Entonces acá he creado un contenedor al cual voy a enviar los datos, y ese contenedor lo voy a crear acá en medio de estos dos párrafos que ves acá. En medio voy a colocar acá esos datos, control C y control V para duplicar los BR o salto de línea, los espacios, y acá voy a crear un spam con ID contenedor y grabo y actualizo, y acá puedo ver que estoy mandando la tarta de chocolate con el precio, ¿no? Tal como explico acá, pero lo estoy enviando ya como objeto, ¿no? Cuando tú recibes un dato así en JSON, así como ves, lo podrías convertir a objetos para poder mostrarlo en una vista HTML, en este caso en esta página web de acá. Para eso lo he convertido en objeto, ¿no? Porque si no se me mostraría así tal cual con llaves el código, los datos del archivo JSON, y no es lo ideal, ¿no? Si tú quieres tirar estos datos a una tabla HTML, pues los conviertes a objetos acá, tal como te he mostrado. Hay funciones y métodos más avanzados que se pueden usar con datos JSON, pero eso lo vas a ver poco a poco. Al menos quiero que tengas el concepto y la idea base de cómo funcionan los datos en JSON con JavaScript. Poco a poco lo vas a ver conforme vayas creando proyectos y haciendo cosas más avanzadas. Bien, hasta aquí este capítulo sobre el formato JSON en JavaScript del curso gratuito de JavaScript desde cero. Nos vemos en el siguiente capítulo.